¿Cómo están? Nuevamente hoy en nuestra cita de las 4 de la tarde, los lunes celíacos, estamos haciendo estos live para incentivar la conciencia sobre la enfermedad celíaca. El live de hoy es la microflora intestinal. Así es que estaré con ustedes ahorita en un periodo de tiempo como de media hora para conversarles al respecto de la microflora intestinal. Si tienen preguntas, recuerden que me pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios y trataré de responderlas lo mejor posible. Recordemos que yo soy coach de salud, paciente celíaca y me dedico a el coaching del estilo de vida de personas con enfermedades autoinmunes, entre ellas pues la enfermedad celíaca. Así es que estoy aquí para ustedes hablando de la microflora intestinal. Bueno, les quiero conversar. La microflora intestinal es llamada el segundo cerebro. El segundo cerebro porque de allí se forman en el lining del intestino, en la pared intestinal, se forman las hormonas neurotransmisoras que dictan el comportamiento. Pero sin embargo, yo me atrevería hasta llamarlo el primer cerebro, porque si estas hormonas se forman en el intestino, pues definitivamente van a dictar el comportamiento antes de que lleguen al cerebro como tal. O sea que, por lo tanto, nosotros cuando escuchamos esa palabra, el gut feeling, o que eso viene así como de nuestras entrañas, la intuición, y la intuición se forma por estas hormonas que se secretan neurotransmisoras y se forman en el lining del intestino. Entonces, el intestino delgado normalmente no tiene una microflora muy abundante. Normalmente las bacterias que forman la flora son bacterias que están dentro del intestino grueso. Cuando nosotros tenemos bacterias del intestino grueso que pueden ser tóxicas y estas se pasan al intestino delgado, entonces tenemos una sobrepoblación de bacterias malas dentro de nuestro intestino delgado. Eso es una enfermedad que se llama SIBO y que es muy común en los pacientes celíacos. Entonces a veces decimos, bueno, ya sé que tengo la enfermedad celíaca, ya sé que en efecto no puedo comer gluten, pero me caen mal ciertas otras cosas además del gluten. Tengo mucho gas, puede ser que de repente se sientan mal del estómago y entonces ahí se procede a verificar si es una segunda intolerancia, además de la del gluten, que es bastante común, o si es que hay esta sobrepoblación de bacterias en el intestino delgado que nos están afectando nuestra digestión. Entonces, hoy en día hay exámenes que se hacen, normalmente los gastroenterólogos lo pueden hacer inclusive en sus consultorios, o puedes ir a un laboratorio a hacerte un examen de SIBO para ver si esta condición está presente en ustedes. Pero lo que sí es cierto es que entre más bichitos o bacterias, le llamo bichitos, malos tengamos dentro de nuestro intestino, pues definitivamente que nuestro comportamiento no va a resultar tan placentero. A muchas personas le da ira irracional, muchas personas se ponen muy ansiosas, muchas personas le da depresión. Entonces a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo controlamos todas estas cosas? Para prevenir el problema de las bacterias malas en el intestino delgado, uno debe consumir probióticos. Sin embargo, los probióticos se han puesto muy de moda y al ponerse muy de moda la gente piensa que puede tomar probióticos a diestra y siniestra y como quiera. En realidad eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de bacterias que uno tiene en el intestino es la cantidad y la calidad del probiótico que uno debe ingerir. Entonces, vamos a decir que nosotros tengamos ciertos tipos de bacterias y nosotros estamos entonces metiéndonos 50 millones de probióticos, billones, porque los probióticos se miden en billones, 50 billones de probióticos o 200 billones de probióticos. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor nosotros vamos a alterar esa flora aún más de lo que ya está. Y la cantidad en aumento de probiótico podría incluso causar depresiones y causar ansiedad e instinto suicida. Entonces el probiótico no se toma en grandes cantidades sin haber sido medicado. Es muy importante que ustedes sepan que las bacterias más comunes del intestino
son los bacteroides y los lactobacillus y los bifidobacterium. Los lactobacillus y los bifidobacterium son las bacterias más comunes en el intestino, que son bacterias muy buenas que ayudan a balancear la flora intestinal. Entonces, resulta que hay otro tipo de bacterias que incluso pueden hacer que uno adelgace o que uno engorde. Estas bacterias hoy en día en Estados Unidos y Canadá ya se están viendo los trasplantes de flora como método para adelgazar. Eso es algo que es novedoso, que aquí en Panamá el trasplante de flora solamente es legal en el caso pues de que uno tenga ciertas enfermedades que son ya categorizadas para hacer trasplante de flora, pero no es lo normal para adelgazar. Pero eso es algo que va a venir eventualmente a Latinoamérica, porque se ha descubierto que las bacterias que se llaman las Firmicutes son las que ayudan a que el cuerpo engorde, y las bacterias que son las bacteroidoides son las que ayudan a que uno adelgace. Entonces, entre unas más bacterias tenga de este tipo dentro del intestino delgado, uno va a tender a ser más delgado o más gordo. Pero bueno, esto no es asunto de este live, sino que realmente lo podemos explorar en otro. Pero en este live lo que queremos ver es cómo consumir un probiótico adecuado. Bueno, los probióticos no es tanto la cantidad, como ya les dije antes. Una persona celíaca debería estar consumiendo por lo menos 10 billones de probióticos si tiene una flora estable, pero no solamente son los billones, también hay que ver las cepas del probiótico. Lo que se recomienda para uno tener una salud intestinal variada es tener por lo menos 10 cepas dentro del probiótico para que uno tenga una variedad y que estas cepas obviamente pues son cepas buenas. Entonces, cuando uno escoge un probiótico debe hacerlo de la mano de su médico y debe tener 10 diferentes cepas y por lo menos tener 10 billones de probióticos. Esto es lo que se hace en una salud de una persona celíaca con una flora intestinal bastante buena. En el caso de personas que tienden a tener infecciones recurrentes, entonces puede ser que le aumenten esa cantidad de billones, y que también puede ser que incluso las cepas haya que graduárselas de acuerdo a un estudio que se hace de la flora, donde te pueden medir qué cantidad de cepas son las que tú necesitas más. Entonces, al medir esto, uno puede saber cómo suplir las bacterias que nos están haciendo falta para poder entonces tener una mejor salud intestinal y para que esos cambios de humor que tenemos repentinamente no salgan tan irracional, sino que vayan de acuerdo a una buena salud intestinal. Ahora vamos a hablar un poquito de los antibióticos. Entonces, tenemos los antibióticos y tenemos los probióticos. ¿Qué nos dice la gente? Que uno no debe estar consumiendo antibióticos sin receta médica, por eso es que tienen recetas para poder limitarlos. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se hace resistente a un antibiótico, entonces al final el antibiótico no nos va a funcionar como esperamos cuando algún día, ni Dios lo permita, tengamos una necesidad mayor de este antibiótico. Sin embargo, los antibióticos deben tomarse en una medida seguida por el doctor. Aparte de eso, los antibióticos, cuando uno los toma, debe tomar probióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos dañan la flora intestinal. Por eso que a los bebés les da diarrea cuando toman antibióticos y se les da la enterogermina. Igualmente hay muchos adultos que también presentan diarreas cuando tienen antibióticos, y en ese momento pues uno tiene que darle el probiótico. Pero ¿qué pasa si uno se toma un antibiótico y un probiótico juntos? Que quitas un poco de la acción. Entonces, la manera correcta de tomar un antibiótico es tomar el antibiótico, por decir, en la mañana, y posteriormente a eso, unas 6 horas después, tomar un probiótico. O 6 horas antes tomar el probiótico y 6 horas después tomar el antibiótico. Entonces, de esta manera nosotros estamos ayudando a que esa flora se mantenga con las bacterias buenas a la vez que uno está consumiendo el antibiótico. Entonces, esto es algo que deben tomar en consideración, porque la microflora
puede cambiar por el abuso o exceso de antibióticos. En mi caso en particular, cuando yo fui diagnosticada celíaca, yo pasé 30 días tomando antibiótico por una bacteria de micoplasma que me dio en los pulmones, y a raíz de eso entonces mi flora cambió y se detonó la enfermedad celíaca. Entonces es muy importante que tengan cuidado con los antibióticos. No quiere decir que no los deban tomar, pero tómenlo en la medida que realmente se necesite o cuando ya sea urgente. Hay una cantidad de enfermedades que se pueden aliviar y curar sin antibióticos, y que el antibiótico es el último recurso. Entonces esto es importante que lo tengan en mente. Ahora, cuando nosotros tenemos esta población de bacterias, me preguntarán, pueden hacer preguntas aquí en el live, me preguntarán, bueno, ¿y qué se hace? Hay unos protocolos que se utilizan alimenticios para combatir este tipo de bacterias. Por ejemplo, si uno tuviese SIBO o tuviese cándida o tuviese algún tipo de bacterias en el intestino delgado, entonces uno hace una dieta que se llama Low FODMAP. Esta dieta es una dieta que está basada por la Universidad de Monash en Australia, y tiene un app al respecto también, donde uno hace una fase de 2 semanas totalmente restringida. Se elimina mucho lo que son las frutas, solamente se permite el limón, y se eliminan las cantidades de los vegetales por la cantidad de fibra que los vegetales pueden tener. ¿Por qué? Porque la fibra y los azúcares alimentan a las bacterias malas. Entonces lo que queremos hacer es matarlas de hambre para que ellas desaparezcan, y después entonces iniciar con los probióticos adecuados para repoblar la flora intestinal. Entonces este procedimiento se hace a través de esta dieta, que hay que hacerla muy estrictamente, y no es una dieta que uno puede hacer para toda la vida. Es una dieta que se hace en el periodo de tiempo donde se localiza el SIBO. No es muy fácil hacer una dieta que te restringe la cantidad de vegetales. Por decir, en vez de comer 10 ramitas de espárrago, vamos a comer 2 ramitas de espárrago, o en vez de comer el brócoli una taza, vas a comer 1/4 de taza. Entonces este tipo de restricciones no se pueden llevar a cabo en restaurantes porque es muy difícil controlarla. Entonces se hace en casa y se hace por un tiempo determinado para poder atacar este tema de la flora y repoblar la flora intestinal. La Low FODMAP es una dieta que después de pasar las 2 semanas restringidas, pasas entonces a un mes que se llama semi-restringida, y después posteriormente otro mes que se llama fase 2. Entonces ahí ya uno se va estabilizando. Terminada la fase 2, uno puede entonces comenzar a repoblar esa flora intestinal, porque es demasiado importante que ustedes tengan una flora intestinal estable. Cualquier persona, no solamente las celíacas, debemos tener una flora intestinal estable. Patricia me hizo una pregunta de cómo se hace el trasplante de flora. El trasplante de flora se hace con materia fecal, entonces no es muy bonito. Cuando uno hace un trasplante de flora, uno tiene que tener mucho cuidado, porque al trasplantar la flora es como si uno estuviese haciendo un trasplante de un órgano. Entonces es muy delicado que de repente esa flora que tiene la persona no sea una flora que es la que tú necesitas, y que te trasplanten esa flora a ti. Eso equivale como a también cuando uno dona sangre, que la sangre venga buena. O sea, la calidad de hacer este trasplante de flora, definitivamente que uno tiene que pasar por muchos exámenes donde sean compatibles para poder entonces hacer ese trasplante fecal y que la flora de uno pueda mejorar. Esto se ve mucho en los niños autistas, donde hoy en día están haciendo trasplantes de flora para poder mejorar la flora intestinal de los niños autistas y que ellos a su vez puedan también mejorar. Esto definitivamente pues que todavía no está legalizado en Panamá, pero son grandes avances científicos que están sucediendo en otros países del mundo y que eventualmente vendrán a Panamá, pero hay que hacer las cosas con el debido cuidado. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Sí, así es como es la cosa, así que imagínense, ese trasplante fecal no es nada bonito. Así que lo mejor es cuidar nuestra flora para no requerir ningún tipo de trasplante fecal y poderla repoblar de la manera natural que viene siendo este tipo de tratamiento.
¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? La serotonina es uno de los neurotransmisores que se forma en el lining del intestino delgado. Entonces tenemos la serotonina, la oxitocina, la dopamina. ¿Qué resulta? Que definitivamente pues que esta flora cuando está desbalanceada, a veces uno dice, bueno, pero ¿y esta qué le pasó? ¿Por qué actuó así? O lo que sea. Y definitivamente que esto afecta la serotonina, la oxitocina, la dopamina, que son las hormonas de la felicidad. Así les llaman comúnmente, y son las que nosotros tenemos que ejercitar, que debemos entonces escuchar música, bailar, sentirnos alegres. Entonces imagínense que ustedes tengan una mala flora, pues definitivamente que la actitud de uno cambia constantemente y del cielo a la tierra con una flora mala. ¿Dónde hacen el examen de SIBO? Bueno, nosotros, yo en particular trabajo con Criocel, que está teniendo el descuento del 10% para las personas celíacas en el examen de genético y en el examen de anticuerpos por el mes de mayo, haciendo conciencia de la enfermedad celíaca. Ellos hacen el examen de SIBO y también te dan una oportunidad de entrevistarte con el laboratorio en Estados Unidos para que te puedan leer el examen de SIBO y hacerte las recomendaciones pertinentes. Sin embargo, sé también que hay varios gastros aquí en Panamá que están haciendo el examen de SIBO dentro de sus consultorios. O sea que depende de eso, deberían entonces saber cómo se hace. El examen de SIBO es un examen que te hacen tomar una bebida como aproximadamente de 4 onzas de lactulosa. Y la lactulosa, que es el azúcar que te están dando, eso empieza a entrar en tu cuerpo. Entonces uno tiene que caminar cada más o menos 20 minutos para ver cómo esa lactulosa entra, y luego ellos te miden, uno sopla y te miden en el soplido la cantidad de metano que uno deposita allí. Entonces, de acuerdo al metano, que es el gas que uno bota, ellos se dan cuenta qué tipo de bacterias uno tiene dentro de la flora y si hay este sobrecrecimiento bacteriano o no. Así es que esta es la manera en que se hace este examen. Es un poquito tedioso, pero la verdad es que vale la pena. El SIBO se corrige adicional de la dieta, que sería primero la primera opción. También puede requerir un antibiótico especializado de un espectro muy específico para atacar las bacterias del SIBO. Sin embargo, eso es como la última opción real que uno debiera llevar, a menos de que sea un SIBO consistente y que uno pueda estar en eso 2-3 veces al año. Entonces es mejor combatirlo con ese tipo de antibiótico en particular para eso. Sin embargo, obviamente, pues la dieta de Low FODMAP es la más recomendada y es el protocolo estándar, y si ya con eso uno no mejora, entonces ya uno va explorando la siguiente opción. ¿Cuánto probiótico debe tomar un joven que se mantiene activo? El sueño tiene que ver. Ejemplo, si no duermo mucho por estudiar. Sí, definitivamente que el sueño es uno de los primeros síntomas de enfermedades autoinmunes. No quiere decir que tengas enfermedades autoinmunes, pero el sueño con el ritmo circadiano, que he conversado en otros live, les recuerdo que el ritmo circadiano es lo que regula el tiempo en que dormimos y el tiempo en que mantenemos despiertos. Y eso debe estar regulado para poder que el sueño pueda ser un sueño profundo y que uno pueda descansar suficiente cuando uno está dormido. Recordemos que cuando uno está dormido, uno está desarrollando, regenerando las células del cuerpo para evitar cánceres, y también está regenerando la parte intestinal. Entonces, si uno no está dormido entre 11 y 2 de la mañana, 11 de la noche y 2 de la mañana, que es por lo general los tiempos donde esto se regenera, eso te puede causar otros problemas y otros síntomas eventualmente por no dormir correctamente. Así es que eso es un punto que deben considerar, que la gente no duerme porque quiera dormir necesariamente. O sea, en verdad es un requisito que es importante, y para la regeneración de cualquier enfermedad, dormir profundamente es supremamente importante. Entonces, para tu pregunta,
el probiótico de joven, si tú no tienes ningún problema, tú puedes estar tomando 5 billones o 10 billones de las cepas comunes, que son las que mencioné hace un ratito, hablando de la Lactobacillus y la Bifidobacterium. Esto es el probiótico regular que puedes encontrar como Culturel, por ejemplo, que tiene estas 2 cepas en particular. Ahora, si ya eres una persona adulta con alguna enfermedad crónica, habría que ver más que todo cómo es la persona que está sintiendo para poder entonces llegar a un probiótico adecuado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les quiero comentar que vamos a estar teniendo un live desde la cuenta de Somos Celíacos Pty con Tita, que es la dueña de Orgánica. Ella nos va a contar la cara detrás de Orgánica el jueves a las 4 de la tarde. Vamos a tener ese live desde Somos Celíacos Pty con Rocío Vidal, y yo estaré de vuelta con ustedes el sábado a las 10 de la mañana, como siempre, para hablarles de las tácticas para combatir la fatiga crónica. Así es que muchas personas que me dicen, ay, pero es que no siento ganas de hacer ejercicio, no siento ganas de hacer nada, cómo uno combate la fatiga crónica. Así que ese live lo voy a tener el sábado a las 10 de la mañana. La semana que viene es el 27 de mayo y ahí entonces vamos a tener toda una semana de actividades, porque el 27 de mayo es el día de la enfermedad celíaca en Panamá y cumplimos nuestro primer año de haberlo hecho oficial por ley. Así es que vamos a estar teniendo un ciclo de live y webinars con invitados internacionales y doctores muy reconocidos dentro de Panamá, para poder entonces asesorarles desde la cuenta de Somos Celíacos y otros lives que voy a estar teniendo desde la cuenta de Lady Sin Gluten. Solo es que en la madrugada me concentro más al estudiar, pero gracias. Bueno, eso a veces pasa, pero no abuses de ello, porque realmente puede ser después contraproducente más adelante. ¿Cómo se puede combatir la inflamación intestinal si hemos comido gluten o lácteo? Bueno, eso ya depende. Si eres celíaca, definitivamente que ojalá que haya sido una contaminación cruzada y no por decisión propia, porque en realidad uno autodestruye el intestino a la larga, y la recuperación del intestino puede demorar entre 6 meses a 3 años, y eso puede ocasionar un cáncer, puede ocasionar anemia, la ferritina, las vitaminas deficiencias, muchas cosas que en verdad no debería si eres una persona celíaca. Si te inflamas porque eres sensitiva con el gluten o con el lácteo, la verdad que lo más recomendable es que no lo consumas. Si ya lo consumiste y te sientes de esa forma, la manera más ideal de combatirlo es comiendo caldos, pero con caldos o sopas con los huesos, o sea, un caldo de hueso de res o de pollo, un sancocho, algo así por el estilo, que realmente te pueda ayudar a la renovación intestinal. Eso se renueva cuando el hueso está presente dentro de la sopa por el colágeno que tira ese hueso. O sea que por eso es que cuando nos enfermamos, pues la sopa de pollo es muy recomendada y tiene su razón de por qué hacer esta sopa de pollo, ¿no? Eso es uno de los puntos principales. También me gusta mucho combatirlo con la cúrcuma. La cúrcuma es un antiinflamatorio natural, que uno puede tomar el té de cúrcuma. Lo venden ya aquí en Panamá, en todas partes. La cúrcuma es una raíz, es como media prima del jengibre, pero es un poco naranja. Entonces con la cúrcuma también se combate muchísimo. También está el uso del carbón activado, las pastillas de carbón activado, para poder entonces que se limpie todas esas partículas que nuestro cuerpo entendieron como toxinas y que eso salga de nuestro cuerpo. Así que esas serían como las cosas más importantes para combatir la inflamación intestinal. Si usas aceites esenciales de doTERRA, por ejemplo, el Digetsen de doTERRA con el aceite de coco fraccionado alivia mucho en un masaje de vientre, para poder que entonces se alivie un poco ese colon.
Si tengo el colon irritable, ¿puedo tomar té de cúrcuma? Por supuesto, puedes tomar té de cúrcuma porque eso desinflama muchísimo, a menos que sea sensitiva a la cúrcuma, que sería demasiado raro. Así es que sí puedes tomar té de cúrcuma. Yo tomo el té de cúrcuma a cada rato, de noche sobre todo, ayuda a desinflamar muchísimo. No sé si soy intolerante al gluten, pero últimamente cuando lo como me da una tos persistente. ¿Es normal? Sí, es normal. La gastritis y la tos, casualmente cuando uno le da el reflujo, hay una tos seca, que como si uno tuviera algo aquí atravesado y tiene que dormir prácticamente sentado. Eso es normal del reflujo, o sea, la tos es normal del reflujo. Y uno de los síntomas que puede tener una persona celíaca es el reflujo. Mucha gente no se cuida del reflujo, y quiero que sepan que el reflujo es algo que es el precursor del cáncer de esófago. O sea que el que no se cuida los reflujos eventualmente podría llegar a desarrollar un cáncer de esófago. No quiere decir que una cosa es dependiente de la otra, pero sí, obviamente, al uno ver que a uno le salen úlceras en el esófago y que uno hace este tipo de úlceras constantemente, eso a la larga el tejido se va deteriorando y podría ser una de las causas de este tipo de cáncer. Así que el reflujo hay que cuidárselo. Uno no debe quedarse con el reflujo para toda la vida sin la debida atención. Hay un remedio muy natural para el reflujo y es el extracto de la papa. Uno agarra la papa, la pone en el extractor y ese jugo, donde ya dejaste el almidón o el afrecho del almidón del otro lado, lo que extraes de ese jugo alivia mucho el reflujo. Así que ese es un remedio natural para no tener que estar tomando el famoso Nexium ni las renatidinas. La chía es maravillosa. Lo que pasa es de que si uno abusa de la chía teniendo episodios diarreicos, entonces la chía no es muy buena porque es pura fibra. Habría que ver si tú eres de las personas que te da constipación o si eres de las personas que te da diarrea, porque entonces la chía durante diarrea no procede. Al igual que no damos vitamina C tampoco durante periodos de diarrea para evitar una deshidratación mayor. Así es que esas serían mis recomendaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera saber algo más sobre la microflora intestinal? Bueno, entonces me despido de ustedes. Recuerden que si quieren recomendarle este live a cualquier otra persona, lo pueden hacer a través de mi canal de YouTube, Lady Sin Gluten, o del IGTV de Instagram. Muchas gracias a todas por acompañarme una tarde más en Lady Sin Gluten Live.